Hola, buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este pequeño podcast donde vamos a compartir un poquito de la experiencia que tenemos dentro de la formación de la materia de historia, problemática y estado actual de la educación en México, ¿verdad? El alumno que en Guadalupe Méndez Díaz dentro de la maestría en educación en la Universidad Tec Milenio. Sean bienvenidos, muchas gracias. Para empezar este trabajo, vamos a empezar entrando en contexto con que esos son 4 logros educativos que sucedieron entre 1822, que es el inicio de las escuelas lancasterianas, y 1921, que es la Convención Federalizadora, ¿verdad? Eh, Estos 4 logros son dentro de la educación y tenemos como primero la expedición de ley que instaura la educación primaria como obligatoria, gratuita y libre en 1833. ¿Vale? El presidente que estaba en turno era el presidente Antonio López de Santana, quien estaba cumpliendo los compromisos de la guerra y estaba en esa etapa en que salía, se iba, y el impulsor de este logro, de 1833 a 1855. El impulsor de este logro es el vicepresidente, que queda como presidente interino Valentín Gómez Farías, quien es un buen punto a destacar que él nunca fue presidente, más fungió el papel de interino en diferentes momentos de nuestro país. Un conflicto educativo que se vivía en ese entonces era el descontento de los conservadores y que Antonio López de Santana derogaría esta ley en 1834 debido a estos conflictos o descontentos con los conservadores. Un impacto actual es que hoy en día podemos ver cómo la educación básica en México es gratuita, obligatoria, y donde todos los esfuerzos se trabajan porque esto se cumpla, ¿verdad? Situado en ese momento una propuesta de resolución que yo hubiese planteado o me hubiese gustado haber reflexionado con entonces era hacer énfasis en la palabra libertad, porque considero que si bien hay diversas necesidades, tendría que justificarse un objetivo a cumplir para llevar una uniformidad como rumbo de país, ¿verdad? En la cuestión educativa. Para 1857 tenemos que es la promulgación de la Constitución, eh, y el artículo tercero de la Constitución, que es propiamente dedicado a la educación, estaba como presidente Ignacio Comonfort de 1855 a 1858, y los impulsores de este logro en general pues era el Partido Liberal, eran todos estos liberales que tenían esta insistencia de unos cambios decisivos en México, y la educación era un interés primordial. Eh, los conflictos educativos continuaban desde que con los conservadores, dentro que desde 1850 ya había estas controversias todavía y existía todavía esta, esta dificultad. Y fue algo que aunque en el papel también lo que es la constitución, el artículo tercero, estaba escrito muy bien, a la hora de aplicarlo a la realidad hubo muchas complicaciones porque era un cambio de paradigmas que exigía entrar en un acuerdo y en una situación que no era del agrado pues de los conservadores, ¿verdad? En la actualidad, hoy podemos ver cómo sigue existiendo un artículo tercero en nuestra Constitución que rige y establece lo que nuestra educación debe de ser, y se entiende que esto dará pie a todas las leyes y gestiones que deberán basarse en lo marcado por este artículo. Ahorita les voy a hablar un poquito más adelante acerca de esta particularidad o de esta situación actual. Y algo que yo hubiese propuesto o propondría desde mi óptica es el hecho de que para que cada aspecto se pudiera cumplir dentro de lo planteado en el artículo tercero, sería marcar pautas jerárquicas organizacionales como su impacto y repercusiones del cumplimiento o no de este artículo y lo debido con este artículo. Y les decía que iba a retomar ahorita un poquito más adelante, porque con la expedición de la Ley de Instrucción Pública en 1869 por Benito Juárez, que fue presidente de 1858 a 1872, mismo que él impulsó este logro, suprimía la enseñanza de la religión. ¿Sale? Hoy en día podemos ver cómo se
Desprendido de un artículo tercero, existe una ley general de educación que rige los principios de la educación desde el fundamento y filosofía del artículo ya mencionado, que se entiende que esta ley pudiera ser un antecesor de lo que hoy vemos. A lo mejor no directo, porque entendamos que nosotros es una evolución de la función de 1917, pero sí la relación que tienen el artículo tercero y esta expedición de ley de instrucción pública, ¿sale? Que nos viene a regir y a marcar ciertas pautas. Algo en lo que yo hubiese dado mucho énfasis sería en la creación de espacios para la formación de docentes, debido a que como la demanda y la calidad sería impulsada a través de diversos aspectos, como la literatura y la ciencia, muy fundamentales, era de importancia total tener al docente lo mejor capacitado posible para que pudiera abarcar, cubrir y abordar todos estos conceptos, todas estas metodologías de enseñanzas con el fin de dar una educación de calidad. Y por último, vamos a venir a estacionarnos a 1910, eh, primer Congreso Nacional de Educación Primaria, entendiendo todo el contexto de lo que fue el porfiriato, cuando Porfirio Díaz todavía está como presidente. eh, Justo Sierra, la persona que es el ministro de Instrucción Pública, plantea y hace un giro de lo que Parra nos había estado mencionando de los congresos de instrucción pública a un primer congreso de educación primaria en el cual nos vamos a centrar en ciertos aspectos estadísticos de cómo se estaba llevando a cabo la educación en los diferentes territorios y estados. Tenemos que entender que para ese entonces aún existían previos estos tres congresos y se requería un balance. ¿Por qué? Porque no existía una uniformidad, un objetivo general a cumplir por parte de la educación en México. Y sin duda, hoy en día podemos ver cómo estos congresos nacionales, incluso internacionales, que tenemos en nuestro país, específicos de nivel, son experiencias únicas para cada uno de los docentes que lo viven. Pero sin duda, algo que yo hubiese intentado promover dentro de esta situación sería el impulsar la investigación educativa local, que a los docentes se les promoviera a partir de lo ya anterior mencionado, una capacitación de vida en literatura y ciencia, estos procesos educativos, estrategias, procesos de enseñanza-aprendizaje, que pudieran ellos promoverlos, pudieran compartirlos y así fortalecer la educación en México al grado de poder llegar a ser exponentes hoy en día globales de la educación, ¿verdad? Y con esto, pues agradecemos el espacio, agradecemos la oportunidad, agradeceríamos mucho que en la caja de comentarios nos dejaran todo aquello que aporta, todo aquello que edifica, eh, puntos centrales en los cuales que ir a checar. Agradeceríamos perfecto toda la situación y quedamos completamente al servicio de ustedes. Así que tengan muy bonito día. Nos vemos la próxima.